Intentamos arrojar un poco de luz en este conflicto y lo vamos a hacer junto a Ernesto Pascual, es doctor internacional en ciencia política, políticas públicas y relaciones internacionales en la Universidad Autónoma de Barcelona. Señor Pascual, ¿qué tal? Muy buenos días. Muy buenos días. Gracias por acompañarnos esta mañana aquí en Buenos Días Canarias. Bueno, quiero que nos ayude a entender este conflicto, señor Pascual. ¿Ante qué guerra nos encontramos? ¿Cuál es la estrategia de Putin? ¿Hasta dónde quiere llegar? Pues sinceramente, no sé si te voy a poner luz, pero lo que no sabemos es hasta dónde quiere llegar y cómo quiere llegar. Es decir, ahora mismo es demasiado pronto para saber si Putin pretende utilizar el modelo que utilizó en Chechenia y después de invadir quedarse 10 años, o utilizar el modelo que utilizó en Georgia, que después de 2 semanas de guerra consiguió sus objetivos con las repúblicas de la zona de Osetia, etcétera, que implantó, o utiliza, bueno, ya vemos que no está utilizando la táctica de Crimea de invadirla sin invadirla, es decir, enviando militares que no tenían insignias de ningún tipo, ¿no? Es demasiado pronto para saber qué quiere hacer, si lo único es invadir, forzar, ahogar al gobierno ucraniano y poner un títere suyo para evitar, prorruso en vez de pro-occidental, para evitar la aproximación de Ucrania a Europa, o no sabemos qué estrategia va a seguir realmente. Lo que sí sabemos es que es un ataque, pues eso, el primer ataque después de la guerra civil de un país soberano a otro, de la guerra mundial. Y señor Pascual, ¿cuál es el motivo de esta guerra? Porque estamos hablando de un conflicto que ya se iniciaba hace unos 8 años, pero que ahora nos encontramos en este desenlace incluso más bélico, ¿no? Bueno, de hecho, la guerra como tal ha existido entre Ucrania y las milicias prorrusas de la zona del Donbass desde 2014, como estabais indicando ahora. Y entre medio ha habido negociaciones, dos pactos, Minsk I y Minsk II, propiciados por alemanes y franceses con los dos gobiernos. Y en principio el origen de todo esto es la gestión del espacio postsoviético, en donde cuando cayó la URSS, los occidentales dieron una serie de garantías no escritas a los rusos acerca de que la OTAN no se expandiría. La OTAN se ha expandido hasta las fronteras casi cercanas a Rusia, y entonces siempre que ha habido un acercamiento demasiado cercano a esas fronteras, tanto en Georgia como en Ucrania, se ha producido la invasión. Putin justifica esto diciendo, bueno, necesito un entorno de seguridad que no me estáis dando, ¿no? Y ese entorno de seguridad, si no me lo dais, lo impondré yo. Y eso es lo que ha hecho en un principio. Pero después de la invasión queda claro que no era más que una justificación, y que también detrás de él hay toda una intención neoimperialista de construir una gran Rusia. Bueno, Rusia está en un proceso militarmente más aventajado que Ucrania. ¿Hasta cuándo podrá resistir Ucrania? Pues es una incógnita también, porque realmente, evidentemente, el ejército ruso es muy superior en armamento y en número al ucraniano, y por lo tanto dependerá, sinceramente, del valor y el arrojo que le pongan los militares ucranianos y la propia población civil. En principio, quizás la toma de Kiev como gran ciudad, esta sí que puede ser una batalla prolongada, pero sobre todo si los rusos no quieren destrozar la ciudad y no utilizan fuerza aérea, ¿no? Pero dependerá de la estrategia que quieran seguir. Bueno, Ucrania es un país independiente, está sola en todo esto Ucrania, señor Pascual. En ese sentido no es un aliado de la OTAN. La OTAN incluso ha invocado ese artículo 4. ¿Qué significa? No, el artículo 5, que es el de que, o sea, solo si un país que forma parte de la defensa de la OTAN en el tratado, entonces la OTAN actúa. Esto es muy fácil de entender. Letonia, Lituania y Estonia, inmediatamente que se hicieron independientes, pidieron la entrada en la OTAN. ¿Para qué? Para sentirse protegidos de la invasión, de esta invasión que estamos viendo de Rusia. ¿Por qué? Porque son la salida natural al Mar Báltico para Rusia, y además
por ejemplo, en Letonia hay un 30% de la población rusa, de origen ruso, con lo cual, así evidentemente, Putin tenía la misma justificación o intento de justificación que ha tenido para Ucrania. Entonces, la OTAN no puede actuar, primero porque Ucrania no está bajo ese paraguas y segundo porque una confrontación directa entre tropas de la OTAN y tropas de la URSS de Rusia, significaría el primer enfrentamiento entre potencias nucleares después de la Segunda Guerra Mundial y por tanto nos llevaría a un escenario muy cercano a una Tercera Guerra Mundial. Eso sería muy grave, señor Pascual. Por eso los gobiernos europeos y el gobierno americano ha dicho clarísimamente que no va a poner botas en el terreno y que actuará a través de las sanciones económicas que se están llevando a cabo, que se están implementando. Bueno, Estados Unidos anuncia sanciones, también anuncia sanciones Europa. ¿Esto en qué puede repercutir? ¿Esto viene un poco a recortar las previsiones que tiene marcada Rusia, marcado Putin? Hay dos variantes de las sanciones. Las sanciones pretenden estrangular a Putin, pretenden estrangular la economía de las élites oligarcas que se alimentan y que le enriquecen y pretende aislar a Rusia del comercio internacional. Esto puede tener un efecto, que es que quienes rodean a Putin, al ver atacados sus negocios, comiencen a pensar que ha sido una intervención no rentable y le presionen para que vuelva a la mesa de negociación. Y una segunda variante es que esas sanciones tenemos que entender muy claramente que van a repercutir en nuestro nivel de vida. Es decir, el hecho de que sancionemos a Rusia significará, por ejemplo, que el gas y el petróleo que consumimos de ellos va a ser carísimo, ¿no? O va a tener que ser sustituido y el precio del petróleo va a subir. O, por ejemplo, todo el tema financiero que está imbricado en la Bolsa de Londres, en muchos negocios en la costa aquí en España, etcétera, etcétera, va a tener repercusión sobre nuestro nivel de vida, tanto porque va a subir el coste de todos los productos como nosotros vamos a producir menos o vamos a poder vender menos hacia Rusia. Bueno, durante las últimas semanas se han producido intentos diplomáticos para evitar lo que hoy está ocurriendo, pero ¿qué ha fallado? ¿Ya precisamente esta invasión estaba prevista? Es lo que no, en los análisis más negativos lo que se preveía era que Putin pudiera enviar tropas a la zona del Donbass y que o se quedase en el tercio que dominaban los prorrusos o como mucho llegase hasta las fronteras de la región del Donbass. Pero no se pensaba nunca en una invasión. ¿Qué ha fallado? Yo creo que básicamente Putin ha atentado contra las lógicas de las relaciones internacionales y también se ha aprovechado de una situación clarísima, sabiendo, como he explicado antes, que la OTAN y los europeos no entrarían en el territorio ucraniano, ha explotado esa debilidad y ha optado por la fuerza. Europa ya en 2016 varió su política estratégica con respecto a la seguridad y señaló a Rusia como su principal enemigo, tanto por la guerra híbrida, como el documento decía, por el uso de la fuerza como método de imposición, ¿no? Cosa a lo que los europeos en las relaciones internacionales ya no estábamos acostumbrados. ¿Y qué papel jugará China en este conflicto? Muy interesante. Primero, antes os he hablado de las sanciones. Las sanciones pueden restar la fluidez económica por parte de todo el bando occidental, pero Putin ya se ha preparado, primero, reteniendo unos 600.000 millones de dólares para impedir la caída de los mercados financieros, como viajando a China y estableciendo la posibilidad de vender el gas que no venderá Alemania o el petróleo que no venderá Alemania hacia Rusia. De ahí la neutralidad de China. Para que las sanciones tengan efecto real y que Rusia no tenga liquidez para poder mantener una guerra larga o una ocupación, necesitaríamos que China también le cortase el grifo. Pero esto, primero, su política internacional es la neutralidad y segundo, a ellos les viene, entre comillas, de maravilla una desestabilización en la que Estados Unidos tenga que centrar su potencial en Europa, cuando se sabe que la zona Asia-Pacífico es fundamental tanto para China como para Estados Unidos. Estados Unidos ha centrado geopolíticamente su interés en Asia-Pacífico para vigilar y evitar un crecimiento desmesurado de China como gran potencia.
Pues Hermeto Pascual, gracias por hacernos más comprensible este conflicto que estamos viviendo desde la jornada de ayer. Gracias, buenos días. Buenos días.